Hay hombres que salen de prisión y recuperan la libertad, pero nunca consiguen recuperar su nombre. Raúl Salinas de Gortari pertenece a esa clase de historias que México aún no ha logrado cerrar. Durante años estuvo cerca del corazón del poder, rodeado de privilegios, influencias y silencios. Después llegaron las acusaciones, la caída y un encierro que parecía definitivo. Pero lo más inquietante ocurrió después, cuando las puertas se abrieron y la justicia comenzó a contar una historia completamente distinta. Antes de que Raúl Salinas de Gortari conociera los muros fríos de una prisión de máxima seguridad, hubo un tiempo en que su apellido abría puertas, imponía respeto. México vivía una etapa de profundas transformaciones, y en el centro de ese escenario aparecía una familia destinada a marcar una época. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia con la promesa de modernizar al país. Privatizaciones, reformas económicas, apertura internacional. Todo parecía avanzar bajo la imagen de un gobierno decidido a romper con el pasado. Pero detrás del brillo institucional existía otra red, menos visible, hecha de relaciones personales, lealtades políticas y vínculos familiares. Raúl no era presidente, no necesitaba serlo. Había ocupado cargos dentro del aparato público y había pasado por CONASUPO, una institución clave para la distribución de alimentos. Su nombre circulaba en oficinas, reuniones y círculos empresariales, con una fuerza que no dependía de un título. Ser el hermano del hombre más poderoso de México convertía cualquier llamada suya en algo difícil de ignorar. Esa cercanía alimentó una percepción que crecería con los años, la de un hombre capaz de moverse entre política y negocios con una facilidad reservada para muy pocos. Mientras Carlos representaba el rostro oficial del gobierno, Raúl comenzaba a ser visto como una figura de influencia discreta, alguien que conocía a las personas correctas y sabía cuándo acercarse a ellas. En aquellos años, muchos querían estar cerca de los Salinas. Empresarios, funcionarios y operadores políticos entendían que una relación con la familia podía significar acceso o futuro. El poder tiene una extraña capacidad para multiplicar amistades, pero también para ocultar enemigos. La vida privada de Raúl parecía protegida por esa muralla de prestigio. Había formado una familia y disfrutaba de una posición social distante de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Sin embargo, la ambición suele cobrar un precio que nadie calcula cuando todo marcha bien. Cuanto más alto sube un hombre, más devastadora puede ser la caída. Al final del sexenio de Carlos, México empezó a cambiar de tono. La imagen de estabilidad se resquebrajó. La violencia política, las luchas internas y los conflictos dentro del propio sistema comenzaron a revelar que detrás de aquella fachada moderna existían fracturas mucho más profundas. Raúl seguía rodeado de influencia, pero el apellido que durante años había funcionado como escudo empezaba a convertirse en una carga. Y nadie podía imaginar todavía hasta dónde llegaría esa transformación. Porque el verdadero peligro no estaba en las críticas de los periódicos, estaba dentro del mismo universo político que había elevado a los Salinas. Allí, entre aliados, rivales y secretos acumulados, comenzaba a formarse una tormenta que no iba a derribar solamente una carrera, iba a arrastrar a toda una familia. En México, el poder nunca ha vivido solamente dentro de los palacios, los ministerios o los despachos oficiales. A veces se esconde en una llamada telefónica, en una recomendación pronunciada en voz baja, en un apellido capaz de cambiar el tono de una conversación. Raúl Salinas entendía perfectamente ese lenguaje. Mientras Carlos ocupaba la presidencia, Raúl se movía en un territorio mucho más ambiguo. No tenía la autoridad constitucional de su hermano, pero estaba lo suficientemente cerca del centro como para que muchos lo observaran con cautela. Empresarios, funcionarios y operadores políticos sabían que acercarse a él podía significar entrar en un círculo reservado para muy pocos. Su paso por instituciones públicas, entre ellas CONASUPO,
había creado conexiones importantes. Con el tiempo, esas relaciones alimentaron la imagen de un hombre que conocía los engranajes internos del Estado, que sabía quién tomaba decisiones, quién esperaba favores y quién podía abrir una puerta que oficialmente parecía cerrada. Ese tipo de influencia resulta difícil de medir. No aparece escrita en una ley, no necesita una oficina con placa dorada, pero puede sentirse. En los sistemas donde política, negocios y lealtades personales se mezclan durante décadas, la cercanía con la familia presidencial puede convertirse en una moneda mucho más valiosa que cualquier nombramiento. Raúl parecía moverse con naturalidad en ese mundo. Había cenas, reuniones privadas, contactos empresariales, conversaciones que jamás llegaban a los periódicos. Para quienes estaban fuera, era imposible saber dónde terminaba el hermano del presidente y dónde comenzaba el hombre con intereses propios. Y ahí nació una de las preguntas que años después perseguiría su nombre. ¿Cuánto de aquel poder pertenecía realmente a Raúl? ¿Y cuánto existía únicamente porque detrás de él estaba Carlos? Durante el apogeo de los Salinas, casi nadie parecía interesado en formular esa pregunta en voz alta. El gobierno hablaba de modernización, de apertura económica y de un México preparado para entrar en una nueva etapa. El apellido familiar estaba asociado al futuro, pero el poder tiene memoria corta. Quienes hoy buscan una fotografía a tu lado, mañana pueden negar que alguna vez te conocieron. En los últimos años del sexenio, comenzaron a crecer las tensiones. Dentro del PRI existían rivalidades, ambiciones enfrentadas y grupos que luchaban por conservar espacios. Cada reforma generaba beneficiados, pero también adversarios. Cada decisión importante dejaba detrás intereses satisfechos y otros profundamente resentidos. Raúl se encontraba en medio de ese tablero, aunque rara vez aparecía en el centro de la fotografía. Su vida privada también empezaba a sentir el peso de aquella existencia. Las relaciones familiares, el matrimonio, los hijos y la imagen pública quedaban sometidos a una lógica donde la política estaba presente incluso cuando nadie hablaba de ella. El poder protegía, pero también aislaba. Y entonces llegó 1994. México comenzó a estremecerse con una velocidad que nadie había previsto. La violencia política dejó de ser un rumor lejano y entró directamente en el corazón del partido gobernante. Viejos aliados comenzaron a mirarse con desconfianza. Las luchas internas se hicieron más visibles. Los silencios empezaron a parecer sospechosos. El universo que había elevado a los Salinas estaba dejando de obedecerles. Raúl todavía podía caminar entre hombres influyentes. Todavía podía creer que el apellido familiar conservaba su fuerza. Pero algo ya se había roto. Muy pronto, una muerte política estremecería al país. Y por primera vez, las miradas no se dirigirían únicamente hacia el gobierno. También comenzarían a dirigirse hacia él. 1994 no llegó como un año cualquiera para México. Llegó cargado de miedo, incertidumbre y heridas que se abrían una detrás de otra. El país hablaba de modernización y futuro, pero en los pasillos del poder comenzaba a sentirse algo distinto. La sensación de que el sistema estaba perdiendo el control de sí mismo. El asesinato de Luis Donaldo Colosio sacudió a la nación y rompió la imagen de estabilidad. Meses después, otra muerte estremeció al PRI. José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del partido y además excuñado de Raúl Salinas, fue asesinado en plena Ciudad de México. Aquello cambió el tono de todo. Ya no se trataba solamente de rivalidades políticas. El crimen había entrado en el corazón de una estructura que durante décadas había parecido intocable. Y cuando los investigadores comenzaron a reconstruir relaciones, intereses y enemistades, el apellido Salinas apareció cada vez más cerca de la tormenta. Para Raúl, la situación era especialmente peligrosa. Ruiz Massieu no era un desconocido. Había formado parte de su entorno familiar, y detrás de aquella relación existían tensiones y rupturas que los investigadores comenzaron a examinar. Poco a poco,
La pregunta dejó de ser quién había disparado y pasó a ser quién podía haber querido aquella muerte. La familia que poco antes simbolizaba el poder presidencial comenzó a aparecer asociada a sospechas, investigaciones y secretos. Carlos había terminado su mandato, pero el costo político apenas empezaba a crecer. Raúl todavía no estaba condenado, pero algo mucho más difícil de detener ya había comenzado: la construcción de una imagen pública. En los periódicos y en los círculos políticos, su nombre empezó a pronunciarse de otra manera. Ya no era solamente el hermano influyente del expresidente. Era un hombre al que muchos observaban preguntándose cuánto sabía, con quién había hablado y qué podía esconder detrás de tantos años cerca del poder. Los antiguos aliados comenzaron a tomar distancia. En política, la lealtad puede desaparecer con una velocidad brutal cuando cambia la dirección del peligro. Quienes antes buscaban cercanía ahora necesitaban protegerse. Cada silencio parecía calculado. Y entonces llegó febrero de 1995. Raúl Salinas de Gortari fue detenido. La noticia cayó como una bomba. Uno de los hombres más cercanos al antiguo núcleo presidencial quedaba atrapado por una investigación capaz de destruir mucho más que su reputación. El hombre acostumbrado a oficinas, reuniones y círculos privilegiados, perdió de golpe la capacidad de decidir hacia dónde ir. Las puertas que antes se abrían con su apellido comenzaron a cerrarse una tras otra, pero todavía faltaba lo peor. Raúl no sería enviado a una prisión ordinaria. Su siguiente destino sería Almoloya de Juárez, un lugar creado para aislar a quienes el Estado consideraba demasiado peligrosos para el mundo exterior. El golpe no terminó con la detención, apenas comenzaba. Raúl Salinas de Gortari fue trasladado a Almoloya de Juárez, una prisión de máxima seguridad construida para cortar casi por completo el vínculo entre sus internos y el mundo exterior. Para alguien acostumbrado a circular entre funcionarios, empresarios y figuras influyentes, aquel lugar representaba una caída brutal. Ya no había reuniones privadas, teléfonos que resolvían problemas, ni puertas que se abrían por respeto al apellido. Había concreto, vigilancia constante, horarios impuestos y una rutina diseñada para recordar al preso que ya no controlaba nada. Cada día parecía una copia del anterior. Interrogatorios, conversaciones con abogados, noticias fragmentadas de lo que ocurría afuera y silencios demasiado largos. El hombre que había vivido cerca del centro político de México empezó a descubrir una verdad humillante. El poder desaparece mucho más rápido de lo que tarda en construirse. Los antiguos aliados comenzaron a evaporarse. Algunos guardaron distancia, otros negaron cercanía, y muchos simplemente dejaron de llamar. En política, pocas cosas asustan tanto como un amigo caído, porque acercarse demasiado puede significar caer con él. Pero mientras Raúl intentaba sobrevivir al encierro, otra investigación se movía lejos de aquellas paredes. En Europa, particularmente en Suiza, las autoridades comenzaron a seguir el rastro de cuentas bancarias vinculadas a identidades utilizadas para ocultar movimientos financieros. El nombre de Paulina Castañón, esposa de Raúl, apareció en un episodio que convertiría un escándalo político en una tormenta internacional. Paulina fue detenida por autoridades suizas cuando intentaba realizar operaciones relacionadas con fondos depositados bajo identidades falsas. Las investigaciones llevaron a cuentas que contenían decenas de millones de dólares, una cifra que resultaba imposible de ignorar cuando se comparaba con los ingresos oficiales que Raúl había tenido como servidor público. De pronto, la pregunta ya no era únicamente qué relación tenía con el asesinato de Ruiz Massieu. Ahora había otra mucho más incómoda. ¿De dónde había salido todo aquel dinero? Los periódicos comenzaron a publicar cifras, nombres, bancos y conexiones. Lo que antes pertenecía al terreno privado se convirtió en espectáculo público. Matrimonio, patrimonio y secretos familiares
quedaron expuestos ante un país que ya observaba a los Salinas con profunda desconfianza. Para Raúl, el daño era doble. Mientras su cuerpo permanecía encerrado en Almoloya, su vida era desarmada pieza por pieza en tribunales y titulares. Cada nueva revelación parecía quitarle algo más. Primero el poder, después la reputación, luego la intimidad. Y aún así, el golpe definitivo todavía no había llegado. Los fiscales avanzaban hacia una acusación mucho más grave. No se trataba de cuentas ocultas ni de riqueza inexplicable. Se trataba de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. Y cuando la justicia mexicana pronunció finalmente su sentencia, Raúl descubrió que aquellos muros podían convertirse en su hogar durante décadas. La justicia mexicana terminó pronunciando las palabras que podían sepultar para siempre la vida de Raúl Salinas de Gortari. Fue declarado culpable de haber participado como autor intelectual en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su antiguo cuñado y figura importante del PRI. La condena inicial alcanzó los 50 años de prisión, más tarde reducidos a 27. Para muchos, aquello parecía el cierre de una historia de poder, dinero y violencia. El hermano del expresidente, que había caminado junto a los círculos más influyentes del país, estaba ahora encerrado en Almoloya, sin despacho, sin privilegios y con la posibilidad real de pasar allí gran parte de su vida. Los años comenzaron a acumularse. Raúl envejecía detrás de muros pensados para hombres, a quienes el Estado quería mantener lejos de todo. Cada puerta que se cerraba recordaba que afuera México seguía avanzando sin él. Gobiernos cambiaban, antiguos aliados reconstruían sus carreras, nuevas figuras ocupaban los espacios que una vez pertenecieron al mundo de los Salinas. Mientras tanto, las investigaciones financieras continuaban persiguiéndolo. Las autoridades habían localizado decenas de millones de dólares en cuentas europeas vinculadas a estructuras opacas y nombres falsos. La distancia entre aquella fortuna y sus ingresos oficiales alimentó una sospecha devastadora. Para buena parte de la opinión pública, Raúl ya no era solamente un condenado por asesinato, sino el símbolo de una élite que parecía haberse enriquecido cerca del poder. Dentro de Almoloya, sin embargo, la historia se veía de otra manera. Sus abogados insistían en que el expediente tenía grietas. Raúl sostenía que había sido convertido en el rostro de una crisis política que necesitaba culpables. Con el tiempo aparecieron preguntas incómodas sobre testimonios, pruebas y métodos utilizados por la Fiscalía. Durante años esas dudas parecieron pequeñas frente al peso de la condena. 10 años bastan para destruir una carrera, romper amistades y transformar una familia. Durante esa década, Raúl perdió mucho más que libertad. Vio cómo el apellido Salinas se convertía en sinónimo de sospecha, cómo su relación con Carlos se deterioraba y cómo la tragedia volvía a entrar en su casa. Desde fuera, muchos creían que el destino ya estaba escrito. El poderoso había caído. El preso había recibido su castigo. El caso estaba cerrado. Pero la justicia tiene una debilidad peligrosa. Cuando intenta ganar a cualquier precio, puede terminar destruyendo sus propias pruebas. Y entonces comenzaron a surgir elementos capaces de cambiarlo todo. Testigos cuestionados, pagos sospechosos, evidencias cuya autenticidad sería sometida a una revisión cada vez más severa. Después de una década encerrado, Raúl Salinas estaba a punto de descubrir que la misma maquinaria que lo había enviado a prisión podía convertirse en la llave de su salida. Durante años, la condena contra Raúl Salinas pareció una muralla imposible de atravesar. Había un muerto, un conflicto familiar, testimonios comprometedores y una opinión pública convencida de que el hermano del expresidente debía pagar. Pero detrás de aquella aparente solidez, comenzaron a aparecer grietas demasiado profundas para ignorarlas. La defensa empezó a atacar el corazón mismo de la investigación. Algunos testigos fueron cuestionados por la manera en que habían colaborado con las autoridades. Surgieron denuncias sobre pagos, presiones
y declaraciones obtenidas bajo circunstancias que debilitaban su credibilidad. Aquello no demostraba automáticamente la inocencia de Raúl, pero sí planteaba una pregunta devastadora. ¿Qué ocurre cuando quienes deben perseguir la verdad empiezan a manipularla? Uno de los episodios más escandalosos estuvo relacionado con pruebas presentadas durante las investigaciones en propiedades vinculadas a la familia. El caso quedó marcado por acusaciones de montaje, restos humanos utilizados de forma irregular y maniobras destinadas a construir una narrativa criminal, antes de demostrarla con procedimientos transparentes. La historia dio un giro inquietante. El hombre que durante años había sido presentado como ejemplo de la corrupción de una élite, comenzó a beneficiarse de los errores de quienes intentaban condenarlo. Sus abogados ya no tenían que convencer al país de que Raúl era un hombre impecable. Bastaba con demostrar que parte del expediente había sido contaminada. Y eso era mucho más peligroso para la fiscalía, porque la justicia penal no debería funcionar con sospechas, odio popular ni intuiciones políticas. Una condena necesita pruebas que puedan resistir cada pregunta, cada contradicción y cada revisión. Cuando una pieza fundamental se rompe, las demás empiezan a tambalearse. Raúl observaba esa transformación desde prisión. Durante años había visto cómo su nombre era utilizado como símbolo de todo aquello que México quería denunciar del viejo sistema. Ahora contemplaba una ironía difícil de imaginar. Ese mismo sistema estaba exponiendo sus propias debilidades. La sociedad quedó atrapada entre dos verdades incómodas. Por un lado, seguían existiendo enormes interrogantes sobre el dinero localizado en Europa, las identidades utilizadas para mover fondos y la cercanía de Raúl con una estructura política profundamente cuestionada. Por otro, una investigación defectuosa podía convertir incluso una sospecha legítima en una condena jurídicamente insostenible. Ahí nació el conflicto que todavía persigue esta historia. Si un hombre parece culpable ante millones de personas, pero el Estado no consigue demostrarlo limpiamente, ¿debe permanecer encerrado? Los tribunales comenzaron a revisar con mayor severidad el expediente. Lo que durante años parecía una sentencia definitiva, empezó a transformarse en una batalla técnica, lenta y peligrosa. Raúl ya no peleaba solamente por reducir años de prisión. Peleaba por destruir la versión oficial de su caída. Pero mientras sus abogados avanzaban en los tribunales, otro frente se incendiaba lejos de los jueces. Era más íntimo, más doloroso y quizá más peligroso. La relación con Carlos, el hermano que había llegado a la presidencia, estaba rota. Y cuando la sangre se mezcla con el poder, las heridas rara vez permanecen en silencio. Durante años, Raúl y Carlos Salinas parecieron dos piezas de una misma maquinaria. Uno ocupaba la presidencia, el otro se movía cerca de los espacios donde se cruzaban intereses, contactos y lealtades. Desde fuera, la familia proyectaba unidad, pero cuando llegó la caída, esa imagen comenzó a desmoronarse. Raúl esperaba apoyo, no solamente político, también familiar. Había vivido convencido de que el apellido funcionaba como un escudo común, de que los golpes contra uno terminarían afectando a todos. Sin embargo, mientras él permanecía encerrado, Carlos necesitaba salvar lo que quedaba de su propia reputación. La distancia entre ambos se volvió cada vez más amarga. Para Raúl, el silencio de su hermano podía sentirse como una traición. Para Carlos, intervenir abiertamente habría significado alimentar la sospecha de que la familia seguía utilizando su influencia para protegerse. En medio de esa tensión, la sangre dejó de ser refugio y se convirtió en un campo de batalla. Con el tiempo, salieron a la luz grabaciones privadas en las que Raúl aparecía furioso, resentido, dispuesto a hablar de secretos que podían comprometer a otros miembros del entorno familiar. Más que una simple discusión entre hermanos, aquellas voces revelaban el nivel de fractura que había alcanzado la relación.
El hombre que antes parecía formar parte del núcleo del poder, ahora hablaba como alguien abandonado por ese mismo poder. Y ahí estaba la tragedia. Cuando todo funciona, las familias poderosas parecen indestructibles. Comparten victorias, celebraciones, aliados y privilegios. Pero cuando llega el peligro, cada miembro empieza a calcular cuánto debe sacrificar para sobrevivir. Raúl pudo sentirse convertido en un chivo expiatorio, el hombre sobre quien recaería una parte enorme de la furia nacional. Carlos, por su parte, tenía que convivir con una realidad insoportable. Cualquier gesto a favor de su hermano podía convertirse en una nueva acusación contra él. Ya no discutían solamente como hermanos, discutían como dos hombres atrapados por el peso de un apellido que había dejado de abrir puertas y empezaba a cerrarlas. La familia Salinas se fragmentaba mientras México observaba. Cada rumor, cada cinta filtrada, cada acusación añadía una nueva capa al drama. Lo que antes se resolvía en privado, ahora terminaba expuesto ante millones de personas. Raúl seguía en prisión, pero su rabia viajaba mucho más lejos que él. Y entonces, cuando parecía que la familia ya había soportado suficiente, llegó una noticia todavía más oscura. Enrique Salinas, hermano de ambos, apareció muerto en 2004 en circunstancias violentas. De pronto, la lucha por el poder, el dinero y la reputación dejó de ser solamente una guerra política. Se convirtió en una tragedia familiar de la que ninguno de ellos podría salir intacto. En 2004, cuando Raúl llevaba años encerrado y su batalla judicial parecía interminable, la tragedia volvió a entrar en la familia Salinas de forma todavía más cruel. Enrique Salinas de Gortari, hermano de Raúl y Carlos, fue encontrado muerto dentro de un automóvil en las afueras de la Ciudad de México. Enrique había quedado atrapado en investigaciones financieras y en un ambiente marcado por amenazas, presiones y sospechas. No ocupaba el mismo lugar político que Carlos, ni cargaba con la notoriedad judicial de Raúl, pero llevaba el mismo apellido. Y en aquellos años, ser Salinas significaba vivir bajo una luz capaz de iluminarlo todo y también quemarlo todo. Para Raúl, la noticia llegó desde detrás de los muros de Almoloya. No podía salir. No podía acompañar a su familia como un hombre libre. No podía proteger a nadie ni vivir el duelo con la normalidad de un hermano que acaba de perder a otro. La prisión, que ya le había quitado años, poder y prestigio, le arrebató algo más íntimo: la posibilidad de despedirse sin barrotes entre él y los suyos. Ninguna cuenta bancaria podía abrir aquella puerta. Ningún apellido podía devolverle a Enrique la vida. Y mientras un hijo estaba muerto y otro seguía preso, Margarita de Gortari, madre de los Salinas, contemplaba el derrumbe de una familia que alguna vez había parecido destinada a permanecer en la cima. Había visto a Carlos llegar a la presidencia de México. Había visto a Raúl entrar en una prisión de máxima seguridad, acusado de un crimen político devastador. Y ahora tenía que afrontar la muerte violenta de Enrique. Para la opinión pública, los Salinas eran una dinastía envuelta en poder, dinero y escándalos. Para una madre, sin embargo, no había dinastías, había hijos. Ese contraste hizo la tragedia todavía más dolorosa. Mientras el país discutía fortunas, culpabilidades y conspiraciones, dentro de la familia quedaban ausencias imposibles de reparar. La política podía explicar intereses, pero no consolar a una madre, ni devolver a un hermano. Raúl tuvo que convivir además con una pregunta oscura. Los escándalos asociados a la familia habían creado enemigos, sospechas y heridas. ¿Cuánto de aquella tragedia pertenecía a intereses ocultos? ¿Y cuánto al precio de haber vivido demasiado cerca del poder? Pero algo estaba cambiando al mismo tiempo. Mientras la familia lloraba a Enrique, el expediente contra Raúl comenzaba a perder la solidez que durante años lo había mantenido encarcelado. Las irregularidades, los testimonios cuestionados y las dudas sobre las pruebas abrían una grieta difícil de cerrar. Y entonces,
apareció una paradoja brutal. Cuando Raúl había perdido casi todo lo que el poder podía darle, la justicia comenzó a devolverle aquello que parecía perdido para siempre: su libertad. Solo faltaba que una puerta se abriera. Y cuando lo hiciera, México no estaría preparado para aceptar lo que venía después. Después de casi 10 años de encierro, llegó el momento que durante mucho tiempo había parecido imposible. En 2005, una resolución judicial anuló la condena que mantenía a Raúl Salinas de Gortari en prisión por el caso Ruiz Massieu, y las puertas de Almoloya finalmente se abrieron. El hombre que había entrado allí como símbolo de la caída de una familia presidencial salió convertido en algo todavía más incómodo para México. Un hombre legalmente libre, pero rodeado por las mismas preguntas que habían perseguido su nombre durante una década. Para sus abogados, la decisión demostraba que el proceso estaba contaminado por irregularidades graves, testimonios dudosos, métodos cuestionables y errores de la fiscalía habían debilitado la estructura que sostuvo la condena. Jurídicamente, mantenerla era cada vez más difícil, pero fuera de los tribunales, el país miraba otra escena. Millones de mexicanos recordaban las cuentas en Europa, las fortunas inexplicables, los vínculos con el viejo poder y los años en que el apellido Salinas parecía intocable. Por eso, la libertad de Raúl no fue recibida como una simple corrección judicial. Para muchos, fue una bofetada. La pregunta resultaba insoportable. ¿Había salido porque era inocente o porque el propio sistema había cometido tantos abusos que terminó abriendo la puerta? Ahí nació la herida más profunda del caso. Si la fiscalía manipuló pruebas o utilizó métodos ilegales, la justicia debía reaccionar. Pero si seguían existiendo dudas sobre el origen de enormes cantidades de dinero, la absolución jurídica no podía borrar automáticamente la sospecha social. Raúl había ganado una batalla decisiva, pero no había recuperado la confianza del país. Y la historia todavía no había terminado. Años después, los procesos relacionados con enriquecimiento ilícito también avanzaron a su favor. En 2014, las acusaciones finales fueron desestimadas y parte de los bienes retenidos por el Estado fue restituida. La reacción fue intensa. Para una parte de la sociedad, aquello parecía confirmar la existencia de dos Méxicos: uno donde la ley cae con todo su peso sobre los débiles, y otro donde el dinero, los abogados y las conexiones pueden convertir una caída definitiva en una segunda oportunidad. Sin embargo, había una ironía imposible de ignorar. El mismo Estado que quiso presentar a Raúl como emblema de corrupción había cometido errores capaces de destruir su propia acusación. ¿Quién había traicionado realmente a la justicia? ¿El acusado que aprovechó las fallas del expediente o las instituciones que permitieron que esas fallas existieran? Raúl ya estaba fuera de Almoloya, tenía libertad, recuperaba bienes, volvía a dormir sin barrotes, pero había algo que ningún tribunal podía devolverle. En las calles y en la memoria colectiva, su apellido seguía llevando una condena sin fecha de vencimiento. Y esa sería la prisión más larga de todas. Salir de Almoloya no significó regresar a la vida que Raúl Salinas había conocido antes de 1995. El mundo que lo esperaba afuera era distinto, y también lo era él. Habían pasado casi 10 años, suficientes para que antiguos aliados aprendieran a vivir sin pronunciar su nombre. La libertad le devolvió movimientos, propiedades y la posibilidad de reconstruir una rutina, pero no podía devolverle el lugar que alguna vez ocupó dentro de los círculos más influyentes de México. Los políticos que antes buscaban cercanía, ahora guardaban distancia. Los empresarios preferían evitar fotografías, reuniones y vínculos capaces de despertar preguntas incómodas. Raúl descubrió entonces una paradoja cruel. Un tribunal puede anular una sentencia, pero no puede obligar a una sociedad a olvidar. Cada vez que su nombre reaparecía, regresaban también las mismas imágenes: Almoloya, Ruiz Massieu, las cuentas en Suiza,
las identidades falsas, las grabaciones familiares y el derrumbe de una dinastía que alguna vez había parecido invulnerable. Su vida privada tampoco escapó a esas cicatrices. Los años dedicados al poder, los conflictos matrimoniales, la exposición de sus finanzas y la distancia provocada por la prisión habían dejado heridas difíciles de reparar. El hombre que en otro tiempo estuvo rodeado de contactos terminó viviendo con una forma de aislamiento que ningún muro necesitaba imponer. Podía habitar espacios cómodos, disponer de recursos y caminar sin custodios penitenciarios, pero la mirada pública seguía funcionando como una celda invisible. Y allí surge la pregunta más incómoda. ¿Puede alguien ser legalmente absuelto y continuar condenado para siempre por la memoria colectiva? En el caso de Raúl, la respuesta nunca fue sencilla. Las irregularidades de la investigación fueron demasiado graves para ignorarlas, pero también lo fueron las dudas sobre el origen de su fortuna y el ambiente de privilegio en el que había construido su influencia. Por eso su historia no termina con un héroe reivindicado, ni con un villano derrotado. Termina con algo mucho más perturbador, un sistema incapaz de ofrecer una verdad que todos pudieran aceptar. Raúl salió de prisión, recuperó parte de sus bienes y dejó atrás la condena que amenazaba con consumir su vida. Sin embargo, nunca logró regresar al punto de partida. El apellido Salinas ya no evocaba solamente modernización y poder. Para millones de mexicanos, también representaba sospechas, excesos y una época en la que la distancia entre justicia y privilegio parecía demasiado pequeña. Quizá esa sea la verdadera tragedia. El hombre pudo abandonar Almoloya, pero Almoloya nunca abandonó su historia, porque hay cárceles construidas con concreto y acero, y hay otras hechas de recuerdos, preguntas y miradas. De las primeras, un juez puede ordenar la salida. De las segundas, a veces no existe ninguna puerta. Raúl Salinas recuperó la libertad, parte de sus bienes y una victoria imposible de imaginar durante sus años en Almoloya, pero jamás recuperó el pasado. Su historia dejó una herida abierta en México, porque cuando la justicia se contamina, incluso una absolución puede parecer una derrota. Los tribunales cerraron expedientes, pero la memoria colectiva siguió juzgando. Y quizá esa sea la sentencia más dura. Vivir libre, sabiendo que millones todavía dudan de la verdad,